Eso no es sentido. Hola amigos de nuevo, estamos en otro webinar de alfabetización filosófica. Estuvimos hablando de Kant la vez pasada, que ya da propiamente inicio a nuestra época. Es un filósofo que en esta época se le toma casi como si estuviera vivo. Hay kantianos, neokantianos, etcétera, etcétera. Y vamos a seguir porque estamos siguiendo un orden histórico del que nos vamos a desviar en la próxima sesión, porque pasa otra cosa que son la línea Schopenhauer y Nietzsche, pero no vamos a hablar de eso hoy día. Vamos a hablar de la línea Hegel y Marx. Hegel es un filósofo alemán del siglo XVIII y XIX, que vive la mitad de su vida en el siglo XVIII y la otra mitad en el siglo XIX. Ya tiene, él es un filósofo de la historia. ¿Qué quiere decir una filosofía de la historia? Que es un filósofo que interpreta la historia en búsqueda de un sentido de la historia. Hegel es una lectura bastante compleja, mucho más compleja incluso que el viejo Kant, de quien hablamos la vez pasada. Sus libros más conocidos son la Fenomenología del Espíritu, la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas y Lecciones sobre Filosofía y la Historia. Esos son los libros conocidos de nuestro querido amigo Hegel. Vamos a hablar entonces de lo que él entiende por historia, que la historia para Hegel es el movimiento dialéctico del espíritu. ¿Qué es el espíritu? Primera cosa. No, esto no es una cosa religiosa, no. El espíritu es la razón. Pero esta razón tiene características especiales en nuestro buen amigo Hegel. Hegel dice, de alguna manera, que las ideas viven en una especie de mundo de las ideas como el de Platón, donde hay un mundo perfecto de las ideas y por algún motivo estas ideas se caen y se alienan. Palabra que va a ser interesante para lo que vamos a ver después. Se alienan y se quedan atrapadas en las cosas. Y una vez que están atrapadas en las cosas, estas ideas quieren volver a ser ideas. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo la idea puede volver a transformarse en idea cuando es cosa? Bueno, dice Hegel, existe un animal que hace esa tarea. Y no sé si ustedes habrán adivinado el animal que hace esa tarea, pero ese animal es el hombre. El hombre, cuando contempla el mundo, extrae conceptos y de esa forma libera a las ideas. Y estas ideas, cuando se encuentran consigo mismas, se transforman en espíritu, que pasan de ser en sí a ser para sí. Esto es, a tener conciencia de sí mismas. ¿Dónde ocurre esto? Esto ocurre en el hombre. A grandes rasgos, el hombre viene siendo lo que llama nuestro amigo Hegel el espíritu subjetivo. El espíritu subjetivo es el hombre que se reconoce primero que nada a sí mismo como distinto del mundo. El mundo le hace frente, ya no es una cosa más del mundo, sino que se reconoce y ve el mundo y lo piensa. Es el primer encuentro que tiene el espíritu consigo mismo. Después viene una faceta de reconocimiento, que reconoce el hombre que además hay otros hombres iguales que él y forma grupos. Y estos grupos a su vez pelean y viene una fase que se llama la guerra a muerte. Un grupo mata al otro. Después viene la célebre dialéctica del amo y el esclavo, que es maravillosa y que es lo que va a inspirar a lo que viene. Algunos ya deben estar adivinando lo que viene. En esta dialéctica, un grupo ganador dice, en realidad no vamos a matar al grupo que pierde. Lo que vamos a hacer es transformarlo en esclavos de nosotros y van a ser nuestros esclavos. Esto funciona hasta cierto punto, hasta que llega un momento que los esclavos, siendo ellos quienes están en contacto con la materia, con los medios de producción, comienzan a tener el poder real y los amos se vuelven una casta ociosa. Y en ese momento el esclavo se libera. Esto tiene mucho que ver también con la Revolución Francesa, cuando el pueblo llano se libera contra la nobleza, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con eso. Pero dice Hegel, una vez que se libera el esclavo, también el amo se libera porque el amo pasa a ser hombre y ya no depender de esta mano esclava y llega a ser libre. Esa es la dialéctica del amo y el esclavo que ustedes imaginarán a quién inspiró. A Marx.
Marx. Los esclavos van a ser los proletarios, pero nos estamos adelantando. Esas son las fases del espíritu subjetivo. Después el espíritu subjetivo se opone, siempre se opone una cosa a la otra. Eso es una relación dialéctica. El espíritu subjetivo, una vez que pasa esto, forma el espíritu objetivo. ¿Qué es el espíritu objetivo? El Estado. Básicamente el Estado. Y el Estado pasa a regular la vida de los espíritus subjetivos y se alcanza un grado más elevado de libertad. Eso es importante en Hegel. El progreso humano, que es una ideología principalmente ilustrada, la historia se dirige hacia lo mejor, pero este mejor en Hegel ya pasa a tener forma, una forma filosófica, y eso mejor es la libertad. El espíritu objetivo se enfrenta al espíritu subjetivo, porque el espíritu objetivo es derecho, es moral. Por tanto, reprime de alguna forma al espíritu subjetivo. Y de esta dialéctica surge la tercera parte, que es el espíritu absoluto. El espíritu absoluto también se estructura dialécticamente. Aparecen el arte, la filosofía y la religión revelada como formas de libertad, siendo la religión revelada, para nuestro querido amigo Hegel, el final de la historia. Y de hecho Hegel dijo, bueno, ahora en el siglo XIX, aquí en el Estado prusiano, hemos llegado al fin de la historia, se acabó la historia, van a creer, se acabó la historia. Se acabó la historia, no hay nada más que hacer. En esta parte nuestro querido amigo Hegel se equivocó. El método dialéctico de Hegel es que cuando aparece una categoría del espíritu, surge su opuesto, estas categorías luchan y surge una síntesis, que es la mezcla de lo que teníamos antes. Así, en el espíritu objetivo tenemos la conciencia individual, que es la percepción, después el reconocimiento, después que va en guerra a muerte, y la dialéctica del amo y el esclavo, que es el fin de la dialéctica del espíritu subjetivo. No sé si me siguen, porque esto es tremendamente complejo, realmente duro. Esto me costó a mí mucho entenderlo en mis tiempos cuando estudiaba estas cosas. Este espíritu objetivo, a su vez, en oposición con el espíritu subjetivo que lo forma, que lo limita, porque el espíritu objetivo, que es la moral, el Estado, etcétera, etcétera, el derecho, todo eso es el derecho, la moral y el Estado, reprimen de alguna forma el espíritu subjetivo y causa una nueva síntesis, que es el espíritu absoluto, que a su vez se expresa en el arte por una parte, en la filosofía por otra y en la religión revelada por otra. Distintas oposiciones que van dando síntesis, pero en nuestro querido amigo Hegel, ahí se acabó la historia. Ahora hay un personaje que estaba muy de acuerdo con Hegel en todo menos en ese último punto. Se llama Marx. Marx dice, no se ha acabado la historia. El proceso, y él dice, sí, la historia es un proceso, un movimiento dialéctico, pero no es un movimiento dialéctico del espíritu. ¿Qué es esa weá? Diría Hegel. ¿Qué es su espíritu? No existe esa cuestión. La historia es el movimiento dialéctico de la lucha de clases. Y él lo que él dice es que esta lucha de clases ha generado su último movimiento hasta su tiempo, que es la creación de la burguesía, que surge de la oposición del Estado llano y la nobleza. Ahora, a nuestro querido amigo Marx, aunque ustedes no lo crean, le encantaba la burguesía, de verdad, le encontraba que la burguesía era chora, era genial, pero que también era un momento que tenía que acabarse. Esta ha sido la clase más creativa que ha existido en la historia. Ustedes leen El Capital y dicen, bueno, burgués, weón, ¿cómo? Le encantaba la burguesía, de verdad, le encantaba. Pero la burguesía creó su antítesis. ¿Cuál es la antítesis de la burguesía? El proletariado, que es la clase que está bajo el poder de la burguesía. Entonces dice él, lo que viene después de la creación del proletariado, o el surgimiento del proletariado, porque nadie se le ocurrió, voy a inventar el proletariado, así, vamos, inventemos el proletariado. No fue así. Como surge esta clase burguesa, dueña de los medios de producción y necesitaba mano de obra, surge un proletariado que no tiene medio de producción y que debe vender su fuerza de trabajo, dice Marx. Pero, dice él, esto se parece, dice él, a la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Está burguesa y los proletariados, y tiene que haber una revolución, como ya la hubo en la dialéctica del amo y el esclavo, que termine con esta estructura de dominación. Y eso es una sociedad sin clases. No debería haber clases. Y ese sí sería el fin de la historia para Marx, que él, por supuesto, dice,
no se ha alcanzado. Y ahora tampoco lo hemos alcanzado. Curiosamente, para llegar a esta sociedad sin clases, primero hay que llegar a la dictadura del proletariado, que consiste básicamente en que el proletariado elimina a la burguesía y crea un Estado fuerte, socialista, que domine, y que una vez que este Estado llegue a ser el Estado socialista y llegue a tener la total igualdad entre los seres humanos, desaparece por inútil. Porque llega un momento en que, bueno, si todos los seres humanos son iguales, ¿para qué queremos un Estado? Una de las condiciones que decía nuestro querido amigo Marx para que esto sucediera era que primero triunfara la burguesía en todo el mundo. Porque una vez que en todo el mundo hubiera burguesía, iban a surgir simplemente dos clases, y entonces iba a ocurrir esta revolución proletaria anunciada por el bueno de Marx y su vecino Engels. Eso es lo que decía nuestro amigo Marx. Resulta que la historia, sin embargo, hizo que los socialismos reales se dieran en otros lugares, sobre todo en Rusia, en donde la burguesía prácticamente no existía. Rusia estaba todavía en una monarquía absoluta, había burgueses, por supuesto, pero no era una clase en el poder, y en Rusia esta dialéctica no se dio y pasaron directamente desde el antiguo régimen, que era el monarca absoluto, que era el zar Nicolás II, al que lo mataron por leso, en fin. Llegamos directamente a este Estado socialista, que no tiene mucho que ver con lo que decía Marx. O sea, por ejemplo, Marx le caía mal Bolívar. Para Marx tenía que triunfar los europeos, tenía que triunfar el colonialismo. Le caía súper bien Adam Smith. ¿Me van a creer eso? Él decía que Adam Smith era un tipo brillante. ¡Brillante! Pero era un estadio superar. Había que superar a Adam Smith. Tanto el capitalismo de Adam Smith, que es la doctrina del laissez-faire, del libre mercado, que ahora se ha transformado en la doctrina neoliberal, que va más allá de lo que decía Adam Smith, mucho más allá. Yo creo que Adam Smith diría esto es mucho. Como la doctrina marxista tiene como base las ideas ilustradas. Ambos son hijos de la ilustración. Ambos son ilustrados en el sentido de que los dos creen el progreso. Esto es como el chiste de la Mafalda, que Mafalda pregunta a sus amigos para dónde va el mundo, y están sentados los tres, y está sentado Felipe frente a Manolito y se para y dicen para adelante, pero después dicen, pero adelante para allá, y se oponen, digamos. Pero todos buscan el progreso. En ese sentido estamos todavía en el contexto de la ilustración. La ilustración, lo que cree la ilustración, el dogma entrado, es la idea de progreso. La humanidad progresa inexorablemente hacia mejor. Sin embargo, aquí entre capitalismo, que si bien es una idea filosóficamente no tan rica como el marxismo, pero también muy influyente, y marxismo, tenemos dos ideas de progreso opuestas. Y esto se vuelve interesante. Tanto el capitalismo como el marxismo también son pensamientos vigentes en pensamientos políticos. Hay quien dirá, sí, pero cayeron los socialismos reales, se cayó la Unión Soviética, pero el neomarxismo dice, bueno, ahora ha triunfado la burguesía en todo el mundo, ahora es cuando están dadas las condiciones para la revolución. En este sentido, el filósofo esloveno Slavoj Žižek, que a mí me gusta mucho y dicen que lo mito muy bien, él dice, él era un férreo opositor al yugo soviético. Sin embargo, una vez que cae la Unión Soviética, lo primero que hace es hacerse comunista. Porque dice, ahora podemos ser comunistas. Ahora que cayó esta cosa que era la Unión Soviética, que no es lo que nosotros buscábamos. También de esta idea marxista va a surgir un movimiento sumamente importante que se llama la Escuela de Frankfurt. En este lugar tienes que ponerme a filósofos como Adorno, Horkheimer, y el último es Jürgen Habermas, también estaba antes Walter Benjamin, etc. Una cantidad de filósofos. Y la diferencia de la Escuela de Frankfurt, que la Escuela de Frankfurt surge en el siglo XX en Frankfurt, porque por eso se llama Escuela de Frankfurt, si no se llamaría Escuela de otra ciudad. Pero esta Escuela de Frankfurt no funcionó mucho tiempo en Frankfurt, terminó funcionando en Estados Unidos. ¿Por qué terminó funcionando en Estados Unidos? Bueno, porque entre medio, en Alemania, apareció un caballero que se llamaba Adolfo Hitler, que no le gustaban los marxistas por muy teóricos, frankfurtianos que fueran. Y esta gente de la Escuela de Frankfurt se tuvo que ir y terminaron en Estados Unidos. Herbert Marcuse, también un filósofo de la Escuela de Frankfurt. Esta Escuela de Frankfurt lo que hace es mezclar marxismo con psicoanálisis. Y esto es una variación interesante,
Porque el psicoanálisis está considerado por un filósofo llamado Paul Ricoeur, del que no voy a hablar excepto para esto, porque no les voy a meter tantos nombres, pero él dijo que había 3 filósofos que sospechan, que son la escuela de la sospecha, que dicen que las cosas no son como eran. Entonces dice, por ejemplo, pone a Marx, pone a Nietzsche y pone a Freud. Porque ellos dicen, el hombre ya no es este tipo tan racional que decía Descartes, no es la cuestión del cogito ergo sum, porque resulta que el hombre además tiene un inconsciente, el hombre tiene pulsiones, el hombre tiene deseos, tiene además una tendencia autodestructiva, de la cual Freud escribió un bellísimo ensayo. Y bueno, ya una vez que esta idea de Marx se mezcla con el psicoanálisis, la idea de progreso empieza a quedar en duda. A este respecto hay un maravilloso maravilloso texto de Adorno y Horkheimer, que se llama La dialéctica de la ilustración, que es un texto sumamente difundido, es un texto ya bastante claro, en un lenguaje mucho más contemporáneo, mucho más fácil que leer al viejo Kant, que leer al viejo Hegel, y es un texto que lo pueden encontrar en internet en diversas fuentes, que es esta dialéctica de la ilustración. Entonces aquí se empieza a poner en duda la idea de progreso, y se empieza a poner en duda si la razón es tan buena, porque la razón era genial, pero resulta que los nazis fueron tremendamente racionales y tremendamente eficientes para exterminar a un pueblo completo como era el pueblo judío en esa época, digamos. Entonces decían los frankfurtianos, bueno, ¿y la razón no será un instrumento también de la sinrazón? La razón puramente instrumental es válida. Y esto, como es una cosa crítica de la ilustración, la escuela de Frankfurt inaugura esto que nosotros llamamos la teoría crítica, que está sumamente vigente, aún, a pesar de lo que dicen los cosmos. Pero ya aquí se ha puesto en duda, lo que veríamos diciendo desde Descartes, el progreso, la razón. Resulta que ahora existen elementos no racionales en el hombre. Esto no lo inventaron los frankfurtianos, lo venía diciendo mucha gente antes, pero esa gente no lo habían pescado realmente mucho. ¿Quiénes lo habían dicho? Parte Schopenhauer, sobre todo Nietzsche, y bueno, el mismo Freud, que si bien no es un filósofo, su pensamiento tiene una gran influencia filosófica. Después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, donde la razón mostró su cara más terrible, el exterminio racional de un pueblo, por ejemplo, y de otros pueblos, de otras personas, todos estos filósofos de los que nos vamos a referir, y vamos a tener que volver al siglo XIX para ver, porque esta tradición era como bien marginal. Yo partí hablándole a ustedes de la tradición como mainstream, así, mainstream quiere decir la corriente principal de la filosofía, pero Schopenhauer, Nietzsche y otros eran como, ya, esta gente, románticos se les decía, porque los románticos eran los que ponían en duda el proceso ilustrado. Entonces, ¿sí? Esto va a volver a ser pensado, y estos filósofos que habían pasado piola, que nadie los había pescado mucho, comenzaron a tener una influencia notable en el presente. Ya estamos prácticamente en el presente, ya estamos prácticamente ahora. Y espero que hayamos entendido que el presente en el que vivimos es el resultado tanto de procesos históricos como procesos de ideas. Hay gente que ha discutido, hay gente que ha muerto por lo que cree, y eso es lo que nos trae a donde estamos ahora. Ya estamos prácticamente ahora, ya cuando hablamos de Escuela de Frankfurt, es un texto que la dialéctica de la ilustración es un texto que un filósofo puede citar, cuestionar y debatir en una tesis contemporánea. No es como un Platón, un Aristóteles, que también se puede hacer, porque aquí uno puede hacer todo siempre, pero ya estamos hablando de ideas que están problematizando el mundo que ya es el mundo en que vivimos. El problema del poder, el problema de una serie de cosas, y esto va a tener consecuencias importantes. A partir de nuestra próxima sesión vamos a estar de lleno en los siglos XX y XXI, si bien la Escuela de Frankfurt es un movimiento del siglo XX, pero es un movimiento temprano, visto desde acá, digamos, pero de principios mediados del siglo XX hasta los 70, 80, pero ya cuando hablamos de Escuela de Frankfurt en adelante, estamos ya prácticamente hablando de filosofía actual. Estamos hablando de los problemas que aquejan al hombre ahora.
Y como ustedes pueden darse cuenta, y espero que se hayan podido dar cuenta, porque si no se dieron cuenta yo estaba puro tonteando, el hombre de ahora es un hombre que se ha configurado a través de hechos históricos y a través de pensamientos que han venido de los griegos, que han venido de los alemanes, que han venido de toda esta gente, de los franceses, todos estos procesos históricos que también hemos tocado en este avance filosófico. Mi principal cometido en este webinar de alfabetización filosófica, que a lo mejor puede ser en muchos aspectos mucho más simple que la filosofía que se enseña en el colegio, pero también es mucho más complejo en otros, es que se entienda que la filosofía está ligada a la historia. Y cuando digo historia no digo los hechos del pasado, porque la historia es algo que está ocurriendo. La historia es el acontecer de los hombres en el tiempo. Eso es lo que es la historia. Y es por eso que estamos llegando ya al mundo contemporáneo. Y esto es un poco lo que a donde yo quería llegar. Vamos a hablar en nuestra próxima sesión de el buen Nietzsche, que es el primero que deja la escoba con su pensamiento, que es el primero que pone en duda la idea de progreso y que ve que estamos en un momento decadente comparados, por ejemplo, con la Grecia heroica. Vamos a hablar también de un poco de Freud, vamos a hablar de Foucault, que es un personaje importante, su pensamiento quizá todavía siga siendo uno de los más influyentes, y vamos a hablar también de uno de los principales críticos de Foucault, que es Jürgen Habermas. Y de ahí vamos a pasar a los actuales pensadores neomarxistas, neo-heideggerianos, etcétera, etcétera, aunque por supuesto también vamos a pasar por Heidegger, que Heidegger viene también después de Marx, viene un poco después de esto, pero Heidegger no es un pensador político, pero vamos a ver cómo su pensamiento sí tiene importancia política. Y cuando digo importancia política, no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de importancia histórica. Historia entendida no como el relato de lo que pasó, sino como el acontecer de los hombres en el tiempo, es decir, de nuestro acontecer aquí y ahora, que tiene una explicación en el pasado. Emprendemos la historia para entender dónde estamos, no para sabernos fechas, no para sabernos las batallas, ni decir, oh, qué bacanes somos, me lo sé todo, señorita. No, no. La historia tiene por objeto entender el presente. Porque el presente también es historia, es la historia que está ocurriendo y el presente se explica a través de los hechos del pasado. Bueno, vamos a quedar hasta aquí por hoy. Espero haberles dado bastante para pensar, para roer. Sí les recomiendo que lean la dialéctica y la ilustración, como les digo, un texto relativamente corto que van a encontrar en internet. Las traducciones que hay al español son bastante simples, comparada con un Kant, comparada con un Hegel, que no les voy a decir que lean a Kant, que lean a Hegel ni que lean a Heidegger. No, digamos a Voltaire. Voltaire lo pueden leer, pero digo, sí voy a recomendar que lean la dialéctica y la ilustración, y luego de esto vamos a empezar a hablar ya de nuestra época y vamos a entender cómo la filosofía de lo que se hace cargo es del problema del hombre aquí y ahora, no de ideas como la gente piensa, que es lo que dijimos al principio, no, estos buenos son unos volados que están pensando en la inmortalidad del cangrejo. No, la filosofía está pensando en el hombre aquí y ahora. La filosofía está pensando el Estado, la filosofía está pensando la sociedad y la filosofía está pensando lo que a ti te pasa por dentro. Eso es lo que yo creo que entiendan. Y espero, bueno, después de esto nos vemos la próxima vez, donde vamos a empezar ya a meternos en esta escuela de la sospecha, vamos a entrar a meternos en esta duda, vamos a poner en duda todo lo que dijimos antes, vamos a poner en duda a Descartes, que muchos habrán escuchado que Descartes se ha vuelto el villano, vamos a ver por qué Descartes se volvió el villano, aunque no es un villano, pero sí tuvo cosas discutibles, y vamos a ver cómo se avanza en esto del pensar. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.